once in a lullaby. Ooh, somewhere over the rainbow, skies are blue. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Hoy 3 de julio, Día del Locutor Nacional en Argentina. Vamos a revivir, incluso a mostrar partes inéditas de una extensa entrevista que había realizado en el año 2016 con Carlos y Alejandro Pugliese, hablando de muchísimos temas, pero en especial la historia de la radio en Oriente. Recordaron qué emisoras hubo, quiénes trabajaron en dichos medios, como también contaron jugosas anécdotas. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Honorable Consejo Deliberante aprobó la resolución 1025 solicitando al Departamento Ejecutivo instrumente medidas para establecer en nuestro distrito los denominados pulmones verdes a través de un plan integral de forestación urbana y rural, abonando a los múltiples beneficios que los mismos acarrean para con el medio ambiente. Comenzamos desde el puente de hoy. Como les adelanté, vamos a recordar parte de una entrevista muy extensa de prácticamente 1 hora y media, de la cual en su momento solamente compartimos 20-25 minutos. Y bueno, hoy vamos a recordar otras partes jugosas de esa entrevista que salió para otro Día del Locutor del año 2016, pero también vamos a compartir otros momentos inéditos que vamos a empezar a disfrutar a partir de este momento. Hola, ¿qué tal, Patricio? Muy bien, compartiendo otra tarde más y los recuerdos de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, como quiera. Todo está por la ciudad de Oriente, pero es pueblo, somos pueblo. Me acuerdo en la década del 90 que en un momento creo que llegó a haber 3 radios, fue una conmoción para sí, ¿no? Seguro. ¿Y la primera radio, te acordás quién la tuvo? La primera radio que hubo en Oriente la tuvo Ramírez, uno que había venido de Desarrollo, un hombre que instaló la radio, que también era una radio chiquitita y todo. Y al poco tiempo fue Mariel Guzmán con mi sobrino, con Miguel, que pusieron una radio a las afueras de allá de Oriente, frente al barrio obrero que sale como quien sale para Subiaurre. Claro. Y ahí también nos empezamos a formar un poquito todos los que hemos hecho radio, ¿no? ¿Empezaste trabajando ahí? Sí, yo empecé haciendo ahí un programa que hacía de las 11 de la noche a la 1 de la mañana. Ajá. Y era sobre rock nacional, sobre rock internacional y bueno, y historias y cosas que se nos venían en ese momento a la mente, ¿no? Y que queríamos, con eso tratábamos de rellenar el programa, ¿no? Pero ¿solo en ese momento? En la radio esa no, estaba Maricel Casanave, que hacía un programa también. José Vázquez. Que tenía un programa también a la tarde. Marta Calderón. Marta hacía su programa para grandes, para gente grande, con recuerdos, con historias. Guillermito Tenaglia y claro, y Poroto Peña. Después estuvo hasta Walter Fernández haciendo un programa de información.
creo que estaba Alberto Inchausti, estaba, ¿viste? Todos, bueno, entre todos salían por el pueblo y hacían un programa de información general de lo que pasaba en el pueblo, ¿no? Bueno, esos fueron los comienzos. Después apareció Cristian Pascoboy, Moni, con Gustavo Jensen. Pusieron una FM también a las afueras de Oriente, y también ahí participé también de los comienzos de esa radio, y junto a eso Liliana Fernández, Walter Fernández, los chicos de ellos que hacían un programa para nenes, y después la chica de Urquijo del Desarrollo, que me acompañaron en los programas a la noche cuando hacíamos preguntas y respuestas. Hoy no se puede hacer preguntas y respuestas porque te van a internet. Te googlean. Claro, te googlean enseguida. Pero iban hasta el moto a llevarnos las respuestas de las preguntas que hacíamos nosotros. Claro. Y querías hablar por teléfono, el lunes iba a hablar por teléfono, ¿viste? Estaba siempre ocupado. Santiaguito Moirano tenía un programa Santiaguito con Paul Gaboto. Y también un día les pegué un reto, me acuerdo, ¿viste? Porque hacían de todo, era una cosa, no los podías parar con nada, ¿viste? Bueno, después con el tiempo sentaron un poco cabeza, ¿viste? Pero después dejaron. Gabriel Machi, Peludo Calderón, Federico. Claro, Gabriel Machi y el Peludo Calderón. Darío Rosa no estaba también. Darío también sabía estar. ¿Sabes? Después teníamos los domingos, teníamos los evangélicos. Hacían 1 hora y pico, eso hacían una misa, pasaban música de su religión. La Cooperativa de Servicios de Oriente invita a los interesados en repartir bidones de agua para los hogares y las instituciones educativas a presentar su propuesta en la sede de la Cooperativa de Agua. Los interesados deberán tener un vehículo en condiciones para transportar los bidones de forma segura y estar inscriptos como monotributistas. La Cooperativa de Servicios de Oriente inaugura la planta de agua por ósmosis inversa. La actividad se llevará a cabo este viernes 4 de julio, a las 15, en el marco del Día Internacional de la Cooperación. La inauguración contará con la presencia de autoridades municipales. Acá la radio comenzó más o menos en el año 94, que fue Ramírez, señor Ramírez, que de Tres Arroyos. En el 95 empezó Radio Comunidad Oriente, que era la de Mariel Guzmán, que ahí, bueno, donde empezó Carlos con la radio, Marta Calderón, y muchos chicos que, bueno... Agustinaria también, sí, señor, sí. Que, bueno, que muchos lo agarraron como una fuente de laburo, una fuente de trabajo, y otros, bueno, querían, viste, hacer radio por un tiempo, bueno, para saber cómo era la experiencia de la radio, que no es fácil hacer radio, te tiene que gustar también. Y bueno, por ahí muchos en aquel momento quisieron ver cómo era, que querían ver cómo era el tema de la radio, bueno, se aprendieron mucho, muchos han dejado de hacer radio hasta el día de hoy, y muchos lo agarraron como una fuente de laburo. Y en el 96 empezó la radio de Moni, que tuvo bastante tiempo. Y luego después vino la radio, la otra que Carlos tuvo, que fue la FM Sentimientos. ¿En qué año fue? Eso fue entre el 96, más o menos, final del 96. Sí, fines del 96 hasta el 99. Claro. ¿Llegó a haber dos radios o tres? En un momento había, lo que más llegó a haber 2, o sea, juntas. La radio del centro, aquella Sentimientos, fue un poco una locura de Tringler, del doctor Tringler. Tienes que tener la radio, que vos tenés que manejarla, que vos tenés que andar vos en la radio, ¿viste? Creo que yo te voy a poner una radio, me dijo un día. Y me instaló esa radio ahí en pleno centro. ¿Dónde estaba? Donde está Pasatura ahora. Y así ahí estuvimos durante 3 años y pico. Así que ahí estuviste como director, digamos. Sí, después teníamos una radio que tenía un muy buen alcance. A nosotros nos sabían escuchar casi siempre Benito Juárez. 100 kilómetros, 100 y pico kilómetros. Sí, lo que pasa es que teníamos 60 metros de antena. Lamentablemente un viento terrible una noche, una madrugada, la tiró. Y después ya teníamos, era un poquito más corto, pero hasta Chávez, por ejemplo, se escuchaba. Claro. Porque yo rehago la radio mía gracias a una persona de González Chávez que me escuchaba siempre. Y él tenía un equipo que lo tenía de gusto. Y dice,
qué lástima que no estés haciendo radio. Y no, le digo, porque no tengo equipo, no tengo nada. Yo te voy a regalar uno, me dice. Y resulta que me dijo, te doy eso. Dice, anda a verlo ahí en Desarrollos, a Coquito Fulques. Sí. Bueno, lo fui a ver a Coco y le digo, Coquito, mira, hay un muchacho ahí de Chávez que dice que vos tenés una radio de él que me la des. No sé, viste, que eso me da vergüenza venir a pedírtela. No, me dice, está bien. Dice, yo un tipo bárbaro, dice, sí, le digo, la verdad que calculás, yo no lo conozco. Sí. Y sale regalándome un equipo de radio, para mí era mucho. Y arranqué con eso. De poquito, y se me quemaban los equipos 2x3, se me quemaban y se quemaban. Y el loco Ferrari me arreglaba los equipos y bueno, hasta que un día pude comprar un equipito un poquitito más mejorado y que ya no se rompió más, gracias a Dios. No toco madera, no. Pero ya hace varios años que lo tengo y no tiene mucho alcance, son 15 kilómetros. Pero ya acá en tu casa. Sí. Ahí, ya instalado en mi casa del año 2000, ¿no? El año 2000. De ahí arrancamos. El primer equipo que no te lo dio Ríos, ¿no era Ríos? Ríos. El apellido. Así se llama. Así era el apellido del chico de González Chávez. De González Chávez. Y el FM de Sentimientos pasó a ser FM Las Adelas. Primero Master 10. Primero Master 10, lo habíamos puesto por Diego. Master 10. Después cuando falleció mi hermana, falleció mi mamá y después falleció mi hermana y decidí ponerle Las Adelas, claro, por las dos Adelas. También me quedó en el recuerdo a Antonio Antonacci, Roberto Antonacci Odessa, ¿no? Pues nosotros todos le decíamos Antonio porque el papá le decían Antonio, entonces a él le quedó Antonio también, ¿no? En aquel entonces. Y hacía un programa de folclore con sus ir y venir con la poesía, lo cual siento orgullo de que me haya dejado antes de irse un CD con un montón de poemas de él, que bueno, se lo almacenó todo Andresito Macitelli. También en aquellos años se me quedaron por allá algunas cosas, porque uno, como dije, la memoria por allá, ya a esta edad, no nos anda muy bien, ¿no? Pero también nos quedó Norma Rodríguez, que trabajaba con José, que era la de yoga y de él, Rubén Emanuele, que tenía su programa Interview en la radio de Moni. Y bueno, el Piojo Leguizamón, que hizo de operador, y el Flaco Bracamonte, que también hizo de operador. Así que, bueno, no olvidarnos de ninguno, ¿viste? Por ahí se nos va a quedar alguno en el tintero. Pero bueno, quisimos, aunque sea, resumir todo lo que ha quedado en la cabeza y que todavía, aún acostándonos un poquito, nos recuerda tantas cosas, ¿no? que pasamos y vivimos en lo que es la radio. ¿Sabe lo que es la radio? La fortuna. Breve corte comercial y enseguida seguimos recordando esta muy linda nota que realizáramos con Carlos y Alejandro Pugliese, padre e hijo, recordando en el Día Locutor Nacional parte de la historia de la radio en nuestro pueblo.
Información municipal. El ente municipal de viviendas informó que desde el 7 y hasta el 18 de julio estará abierta la inscripción para solicitar préstamos para ampliación, reforma o reparación de viviendas. Las solicitudes se recibirán por mesa de entradas y delegaciones comunales de Oriente y El Perdido en horario de administración municipal. Continuamos cruzando desde el puente de hoy. Continuamos recordando parte de una entrevista a la que le tengo mucho cariño, en la que reuní a Carlos y a Alejandro Pugliese, quienes recordaron las distintas emisoras radiales que hubo a partir de mediados de los años 90. Radios, algunas ya desaparecidas, otras que se reinventaron, pero que fueron parte de la historia de nuestro pueblo. Hoy, por supuesto, también en el Día del Locutor saludamos a Gabriel Machi, quien en su momento trabajó junto a Carlitos y que hoy está llevando la en Oriente y de la mejor manera. Gaby, como sabemos, es locutor nacional recibido en el ISER. También volvemos a saludar a Ale Pugliese, quien sigue como desde hace más de 25 años trabajando en este oficio tan hermoso que es la locución y continuando con el legado de su padre con FM Las Adelas. Y también saludamos a Roberto Tati Lema, quien está a full y muy bien también trabajando con la Costa Oriente. Pero bueno, ahora vamos a recordar más de la entrevista que realicé en el año 2016 con Carlos y Alejandro Pugliese. Yo empecé en el año 96 en la radio Sentimientos, que bueno, que empecé con muchos nervios, pero bueno, y a su vez con muchas ganas. Yo en ese momento tenía 13 años, estaba en plena adolescencia y no me animaba, viste, mucho a hacer, viste, quería hacer, tenía ganas, pero no, yo no me animaba, viste, era muy tímido y bueno, hasta que tanto papá él me decía, vos quédate tranquilo que de a poquito vas perdiendo la timidez, así que vos dale tranquilo que de los errores se aprende. Entonces, bueno, empecé a hacer radio, con todas mis ganas y mis nervios, hasta que, bueno, me fui soltando de a poco. Empezamos a hacer un programa que se llamaba Rock en la Argentina, que comentamos la historia del rock nacional, de los grupos, de los músicos que han pasado dentro del rock. Yo era el que presentaba los temas, que por ahí hacía algún comentario, porque ya te digo, era tan tímido que mucho no me animaba a hablar. Claro, sí, de poquito. Claro, entonces él leía, hacía los comentarios, ¿viste? También tuvimos notas, de las notas que recuerdo que le hicimos en nuestro programa, notas a León Gieco, a Johnny Tedesco. Y bueno, y ya te digo, recuerdos realmente lindos, que siempre los guardo en mi memoria. Y que hasta el día de hoy que lo sigo haciendo, ¿viste? Porque la verdad que la radio para mí es algo hermoso. Ahora lo tengo como una fuente de trabajo, pero en aquel momento, como todo chico, lo agarra como si fuera un hobby, ¿no? Como un hobby. Buen Apetito, carnicería, pollería y cerdo. Buen Apetito, productos elaborados, embutidos y mucho más para un buen comer. Abastecido por Hacienda Local. Horarios de lunes a lunes de 8 a 12 y de 17 a 22. Teléfono 2983 590835. Y lo tuvimos a Papo también. Ese año estuvo Papo. Claro, pero Papo ya en radio, ya en la radio. En la radio. En la propia radio. En la propia radio. Con León, telefónicamente, porque había venido a Desarrollos y yo llamé por teléfono a ver si podía hablar con León Gieco. Le dije que era cuñado de Juan Miguel Porello, el doctor de Cañada Rosquín, el pueblo de él. Me dice, qué bueno, me dice, bueno, llamame tipo 6 de la tarde, me dice. A las 6 de la tarde lo llamé y me atendió enseguida. Muy gauchito, ¿no? ¿Salió en vivo la nota? La nota en vivo, sí. Y él se fue soltando, tenía mucho miedo, tenía mucha timidez, ¿viste? Claro, sí. Pero yo le decía, te vas a soltar, despacito te vas a ir soltando. Y lo hace bastante bien, Y de ahí surgió, de ese programa, ahora surgió después el mío. Surgió el programa que yo tengo ahora que se llama Música Nacional e Internacional. ¿Viste? En ese momento eran 2 horas de rock nacional lo que hacíamos con él. Y bueno, cuando yo empecé acá en la radio, empecé a hacer un programa con todo música nacional. Y después, bueno, surgió la idea de hacer un programa con música internacional, para no pasar todo nacional durante 2 horas. Entonces, 1 hora de nacional y otra hora de internacional. El cariño de la gente que siempre está con nosotros, ¿viste? Que siempre nos apoya, que siempre nos da ese aliento que la verdad que es hermoso.
y el estar en contacto con la gente a través de la música. Sí, de hace muchos años, ¿viste? Eso por la radio es magia y al que le gusta hacerlo lo hace con muchas ganas. La radio, por lo general, ha sido una fuente de trabajo para muchos que han incursionado en radio, ¿no? ¿Por qué? Y porque cada uno alzaba su propagandita, te juntabas, pagabas el programa y si te sobraba algún mango era una esterita que te hacías, ¿no? Claro. Entonces era una fuente de trabajo. Muchos comenzaban y agarraban con entusiasmo. Lo que pasa que llega un momento que es cansador, porque es todos los días, ¿viste? ¿No? Ideas. Yo calculé que del año 95 o 94 que yo arranqué con la radio hasta el día de hoy. Bueno, ahora no hago porque estoy enfermo, tengo problemas, pero es algo muy muy fuerte la radio. Si te gusta, la seguís. Primero fuiste músico y ahí ya tuviste un contacto, digamos, distinto con... Sí, aparte Patito, como te dije, como te comentamos antes, hice en un tiempo un poco de Vivamos la Aventura con Sarlangue, en el U24, yo hablaba de rock and roll unos 15, 20 minutos, y él tenía su programa, entonces parece que no, ya viste, vas incursionando en esas cosas. Eso, vamos a contarle a la gente, a los jóvenes, o por ahí la gente que no sabe, en la década del 80 había... Entre el año 86 y AM, 87. Y una sola FM en la zona que se escuchaba, que era... Sí, Ilusiones. Ilusiones de Desarrollo. Sí. Vos trabajaste en esa radio. En la radio del U24. Y después, bueno, mi amistad con Lichi Kramer. La Municipalidad de Coronel Dorrego recomienda una serie de medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Recordar síntomas comunes de intoxicación: dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, debilidad, cansancio y o pérdida de conocimiento. Ante los primeros síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, retirar a las personas que se encuentran en el lugar contaminado, abrir puertas y ventanas y, en todos los casos, concurrir al hospital o al centro de salud más cercano. El tratamiento adecuado evita complicaciones y secuelas que pueden aparecer varias semanas después. Carlos, volviendo un poco para atrás en la historia, ¿había locutores o pseudo locutores antes, gente que... ¿En Oriente? Sí. Es Luis Gianecchini. Luis Gianecchini, siempre me acuerdo, Luis presentaba a las reinas y todo en los bailes, ¿viste? Ah. Y le gustaba hacerlo, lo hacía bien. Lo hacía bien. Pero, ¿viste? De los pocos que se iba a alargar, ¿viste? Otro, Pocho San Vicente. Pocho le encanta todas estas cosas. Hay mucha gente que tiene escondido ese locutor, ¿viste? Claro, la propaladora. Una especie de radio y una especie de alegrarnos a la tarde o la mañana. ¿Cómo era el tema de la propaladora? Para el que no tiene ni idea... Bueno, tenía parlantes, uno acá en el Club Oriente, otro por acá arriba de lo de Calderón, otro por allá enfrente de la municipalidad, otro en el Quequén. Viste, estaba todo desparramado así. ¿Que funcionaban todo al mismo tiempo? Sí, eso funcionaba todo al mismo tiempo. Y después estaba don Enrique Fernández, que pasaba las propagandas y pasaba música. Ajá. Eso es lo que hacía. Durante los fines de semana. Claro, y también antes había estado, creo que la Rec Radio se llamaba, una que estaba acá en lo de Armando Iribe, pasaba música y también me acuerdo, qué sé yo, el Luis Fernández, que en paz descanse, pobrecito. El Luis le gustaba hacer todas esas cosas. Así que pasaba por ahí, hablaba, Julio Carlos Manfra, cuando las propagandas del cine.
Se ponía música y se pasaban las películas que daba, quienes Se trabajaban. escuchaba en todo el pueblo. Sí, se escuchaba en todo el pueblo, sí, ¿Te acordás de alguna publicidad de estas que relataban alguna palabra? Me acuerdo Fernández. Don Enrique decía, martillero público Juan Carlos Brunel, decía, ¿viste? Era Brunelli. Ah, Era Brunelli, ¿viste? Entonces trabajaba Rocha Alberdi con él y Rocha decía por allá, martillero público Juan Carlos Brunel, decía Rocha. Entonces Enrique le decía, no es Brunel, es Brunelli. Pero usted dice Brunel, esa es mi pronunciación, decía. Bueno, claro, ¿viste? Quedaban todas esas cosas. Después un día cuenta la historia. Que dice que Carlitos Tomás pasa por ahí, tenía la preparadora la tenía ahí frente a la plaza, a mitad de cuadra donde está Casca, sí. Ahí tenía tenía el equipo de transmisión. Claro, transmitía desde ahí, ¿viste? Entonces pasa Carlitos Tomás y le dice Zamora, porque le decían Zamora a Enrique. Zamora dice, no sale. ¿Viste? Le hacía pensando que estaba saliendo al aire. No, dice, no sale, pero dice la puta, se mandó sí, largó con todo, dice, ahora sale. Sí, todo. Y vos sabés lo que era decir una mala palabra en ese entonces, Dios te libre, se da cuenta que... Hay que tener un récord. Y ahora qué lindas anécdotas, ¿no? La verdad que hay historias de esas cosas que la verdad que no te olvidas más. Está sucio, no lo pienses más. El lavadero Vigo lo dejamos espectacular. Camionetas, camiones, motos sin tractor, brillando como nuevos con todo el amor. Lavadero Vigo, la mejor opción. Paga con cuenta DNI o con tu transfer. Lavadero Vigo, brillo sin igual. Máquinas y camiones también van a brillar. Si venís con apuro, lo hacemos veloz. Un servicio artesanal con el mejor flow. Mercado Pago aceptamos también. Limpieza asegurada, volvé cuando quieras otra vez. Lavadero Vigo, la mejor opción. Paga con cuenta DNI o con tu transfer. Lavadero Vigo te hace brillar. Nosotros también por ahí nos ha pasado de momentos de enojo, de tener el micrófono abierto y que salga algún rosario, ¿no? Eso, seguramente a ustedes les ha pasado. Sí, nos ha pasado. Sí. Como dejar el micrófono abierto y estar hablando con otra persona al lado y dice, Carlito, te llaman por teléfono. Dice, Carlito, dice, está saliendo al aire. Dice, y sí, le digo, si está en el programa. No. Dice, ahora que está hablando conmigo también sale al aire. ¿Viste? Así que bueno. Y lo bueno que tiene la radio cuando uno hace juegos, en la época que uno hacía juegos, tiene esa magia, viste, que vos hablás, capaz que vos decís, estoy hablando con tal persona, o capaz que vos inventás un personaje imaginario y la gente se lo empieza a imaginar, ¿no? Sí. Vos haces algo en la radio dentro del estudio que la gente, viste, ya lo entra a imaginar, pero la radio es pura imaginación, es todo magia, como decíamos hoy. Y eso es lo bueno que tiene. Y yo lo invitaba a Chirolita. Y los chicos enloquecidos con Chirolita iban a la radio, me llevaban tortas, pero no sabían que era yo, viste, Chirolita. Y bueno, se lo dejamos para Chirolita acá, que esto, que el otro. Y bueno, por ahí para mucha gente que no saben, Chirolita fue el conjunto con Mr. Chasman. Sí, fue el ventríloco más grande que dio la Argentina. Extraordinario. Entonces, bueno, a mí se me dio por hacerlo a Chirolita y bueno, y después todo el mundo estaba enloquecido con Chirolita, ¿viste? Pero los chicos no sabían. Un día Jimena
Jimena, la hija de Lalo, Ricardo. Fue y justo me vio que era yo. Vos no sabés qué desilusión, pobrecita, claro, porque ella, viste, siempre me hablaba por teléfono, salía al aire con nosotros, en cada juego que hacíamos. Y Chilonita duró como 2 o 3 años, viste, pero era una cosa, nos divertíamos y tenía la mujer de César Constantino, me leía las preguntas. Y tenía una risa muy contagiosa, ¿viste? Entonces me festejaba. Mucho. Claro, me festejaba lo que hacía. Y yo los movimientos ahí en la radio los hacía, ¿viste? Pero de afuera no me veía nadie lo que yo hacía. Y estos se reían, ¿viste? Y bueno, la verdad que pasamos momentos muy, muy, muy lindos. Un día Graciela Gianecchini, en una pregunta, apareció en la moto, en la radio para contestar. No, cosas así, ¿viste? Okay. En auto iban, no, si era un... El mensaje que este país cambie, que todo el mundo podamos vivir de otra manera. Y bueno, desearle a todos una gran bendición, agradecer a todos los que siempre nos apoyan, a los amigos, a la gente que nos conoce, y desearle todo lo mejor del mundo. Ese es mi mensaje, que sea un mundo, ya te digo, distinto, y que haya un poco más de paz. Bueno, un poco lo que dijo Alex, que creo que él dijo todo. Que salga campeón Oriente. Sí. Vamos, Oriente. Y Boca también, bueno. Estamos más cerca. Y que gane Argentina hoy. No, pero una felicidad que estés trabajando vos también con esto, que son tareas difíciles, no son fáciles. No son fáciles. Por ahí la gente le parece que andás con una camarita, que va esto, pero no. Tiene un trabajo muy, pero muy grande lo que vos hacés, y tiene un valor muy grande, por lo menos para nosotros. Yo creo que toda la gente de Oriente lo mira, y que están conformes con tu trabajo, y nosotros también, ¿viste? Así que te agradecemos todo lo que estás haciendo, y ojalá tampoco te quedes acá, que sigas para arriba. Que si es tu destino o si es lo que más te gusta, que Dios siempre te ilumine. Que Dios te ilumine y que lo puedas seguir haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. De esta manera recordamos parte de esa muy jugosa entrevista que realicé con Carlos Pugliese, quien lamentablemente nos dejara ya hace un tiempo, justamente para un día del amigo del año 2018, y con Alejandro, quien sigue con el legado de su padre. Seguramente más adelante vamos a recordar más de esta entrevista, más historias que no se compartieron en su momento y tampoco ahora, pero bueno, es el momento de saludarlos, como hicimos hace un ratito nada más. Nuevamente, feliz día para los locutores profesionales, o los que, aunque sin título, están trabajando con su voz, con su cuerpo, en esta hermosa profesión. Desde ya, muchas gracias por su compañía y nos reencontramos el sábado con Somos Oriente.
Información del Honorable Consejo Deliberante. En la sesión extraordinaria celebrada el 17 de marzo, se ratificó el nuevo convenio firmado entre la Municipalidad de Coronel Dorrego y el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires para la ampliación de la planta de GLP de la localidad de Oriente. El presente convenio permite realizar una actualización en el monto del costo total de dicha obra, que es de suma importancia para los vecinos de esa localidad, puesto que va a brindar una mejor calidad de vida, contando con una mayor capacidad para poder abastecer en sus hogares de este combustible tan necesario. Fugaz pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa